Hace unos años nos fuimos de vacaciones a Bariloche, en verano, y mi señora, que es bastante aventurera, me dijo, ¿por qué no hacemos una excursión en rafting? ¿Rafting? Sí, rafting, dale, anímate. ¿Cómo? ¿Rafting? Sí, dale, vamos para allá. Y decidimos ir toda la familia a hacer ese viaje. Tengo que aclarar que yo tengo 5 hijos, con lo cual mi familia es casi una micropyme. Y cuando nos fuimos al río Manso, y la verdad que lo primero que descubrí es que de manso no tiene nada. Fue una experiencia maravillosa que hicimos en familia, que la verdad la recomiendo. Y cuando terminamos esa experiencia le digo a mi señora, mira, esto que vivimos acá lo vivo yo todos los años fiscales en mi compañía, este viaje en rafting. Y un poco la idea de la charla mía de hoy para ustedes es contarles mi travesía de boliche a compañía como si fuera un viaje en rafting. Y la verdad que, como todo viaje, comienza con una gran pasión, con esa pasión que tenemos los emprendedores, que a mí me gusta definirla como ese sentir sin querer, no ese querer sentir, sino sentir sin querer, que hace que esa pasión se lleve hacia adelante y comience ese viaje a lo desconocido. Pero claro, nosotros, los emprendedores, a veces nos enfocamos en nuestras propias necesidades. Y eso para mí es un boliche. Un boliche es algo que está centrado en las necesidades de su dueño, ya sean las necesidades económicas o el deseo de cumplir una pasión y demás. A diferencia de una compañía, que la percibo más como una organización que está centrada más en el mercado en el que opera, en la gente que la conforma, en los proveedores que la asisten, en fin, en todo ese ecosistema que termina agregando un valor que después termina siendo beneficioso para los accionistas y obviamente el dueño también la pasa muy bien. Y claro, cuando empezás ese viaje, cuando hace 23 años en Unitech comenzamos ese viaje, en nuestro bote, que yo les quiero contar mi travesía como si fuera un viaje en rafting, subimos a 2 o 3 empleados como para que remen. Y claro, después con el tiempo uno se da cuenta que más que empleados eran, no sé, creyentes, seguidores. Después uno se da cuenta que tiene también aduladores. Y fuimos cambiando ese método tribal del cacique a cargo de ese bote que va a llevar esa travesía por una política de recursos humanos más basada en la gestión de las competencias de las personas, de nuestro equipo. Las competencias entendidas como ese saber actuar, poder actuar, querer actuar, que es muy diferente a los humores del dueño de acuerdo a los vaivenes del mercado de lo que hace con sus creyentes. Hemos perdido muchísimo talento en Unitech por tratar de dividir a nuestra gente entre buenos y malos, talentosos y no talentosos, en los apasionados y los que no son apasionados, olvidándonos de los sostenedores de la operación. Los sostenedores, los que nos mantienen la operación. Y a veces somos muy crueles con aquellos y le damos cabida a otras personas. Pero eso sí, quisimos hacer esa política de recursos humanos basada en la gestión de competencias sin olvidar los principios que dieron inicio a nuestra pasión. A esos 3 grandes valores que siempre nos han acompañado en Unitech para manejar nuestro equipo y para administrar nuestra gente, que son ese clima de amistad, esa lealtad, que no te bajás del rapidito, del bote mientras vas por el rapidito, de ese sentido de la cooperación en donde te fundís en el equipo de trabajo y el equipo es más que cualquiera de los miembros de ese equipo, de cualquiera de sus competencias, donde las competencias son muy importantes, pero el equipo lo es más. Y con ese equipo sí empezamos a transitar un camino, porque aprendimos que si querés ir rápido, tenés que ir solo. Ahora, si querés ir lejos, necesitas un equipo, que es muy diferente. Porque uno descubre que esto no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón. Eso es lo que descubre alguien que quiere pasar de un boliche a una compañía. Y ahí aprendimos esa primera lección para pasar a una segunda lección, que era la visión. Yo al principio a mi gente le decía, yo no tenía que contarle nada a dónde iba. Vos remá, flaco, remá. Vos dale, ¿qué te importa dónde vamos? Y me imaginaba por un momento yendo por el río Manso, con los ojos vendados, escuchando al líder del bote que teníamos en esas vacaciones, diciendo, con los ojos vendados, remen los de la izquierda, remen los de la derecha, quédense quietos, cuidado a la piedra. Yo digo, pero este tipo está loco, no sabe dónde va, dónde para o me bajo. El dolor de estómago que tendría si quisiera navegar con los ojos vendados. En Unitech le sacamos a nuestros líderes, a nuestros gerentes, a nuestra gente, la venda de los ojos para que transiten el río empresarial
mirando las mismas piedras, los mismos desafíos que estamos mirando nosotros, porque se va de otra manera. Ahora, el caos pasa a tener un orden. Lo esquizofrénico tiene sentido. Ahora entiendo por qué tengo que hacerlo o no lo hacer, porque al fin de cuentas, nosotros aprendimos que compartir la visión es compartir la pasión. Y hay que animarse a compartir la pasión. Pero claro, cuando uno empieza a andar con esa visión y esa pasión por el río, empieza a ver que todas las piedras son diferentes, que hay nuevos desafíos, nuevos rapiditos, pero con el tiempo dice, che, estas son parecidas. Cada vez que caemos en una piedra de esta tiene que venir la estrella de la empresa a sacarnos de este escollo para seguir adelante. Y ahí nos damos cuenta que había mucha repetición de la experiencia y empezamos a anotar las lecciones aprendidas en los procesos, porque aprendimos que los procesos son la clave de la rentabilidad. Y la palabra clave en realidad es procesos, porque es el que me permite repetir la experiencia, llevar a un sistema de calidad lo que antes solo 2 o 3 campeones podían hacer, porque todo el mundo sabe que una estrella puede ganar un partido, pero nunca un campeonato. Eso lo sabemos bien los argentinos. Y entonces, en ese sistema de gestión de calidad, claro, al principio la gente dice, bueno, esto no lo dice el proceso. No, necesitas la flexibilidad del navegante, porque el río nunca es el mismo, el río siempre cambia. El río lo que termina haciendo es enseñándonos nuevas lecciones que nos dan una mayor barrera de entrada si sabemos hacer un sistema de mejora continua basado en un sistema de calidad, como el que tiene nuestra compañía que empezó a certificar los procesos ya hace mucho tiempo por terceros. Entonces, para poder hacer y escribir los procesos y todo nuestro capital humano, para repetir, como decía ese viejo eslogan, lo importante no es que venga, sino que usted vuelva, porque puedo repetir la experiencia, solo se puede hacer si yo tengo la siguiente lección que aprendimos en Unitech, que es tener foco. Foco. Y más las pymes como nosotros, más que foco necesitamos ser un láser preciso en donde enfocarnos para seguir adelante. Imagínense en el río Manso, si yendo del lugar superior al inferior, se nos ocurre ir por todos los arroyos que tiene el río. Y bueno, en vez de tardar 2 horas, nos llevaría todo el día, se nos haría la noche, no estaríamos preparados. O peor, lo que hizo Unitech en su momento. Tratar de ir con un bote al mar. Ya nos pasó en el 2001, 2002, cuando quisimos internacionalizar la compañía. Así, de repente, de prepotentes nomás, de ir a replicar el boliche. Los boliches no se pueden replicar, créanme. Fuimos a México, a Perú, a Chile, a distintos países donde nos llenaron de flechas. Porque si uno quiere salir al barrio ajeno, si uno quiere internacionalizar su compañía, ya los procesos no solo los tengo que tener muy bien ejecutados en mi barrio, sino que tienen que ser procesos escalables, procesos que permitan hacer a uno pensar global y actuar local, que es en el proceso de internacionalización en el que ahora estamos después de haber aprendido esas lecciones. El foco es algo muy importante porque si yo no tengo foco me agarra la peor de las enfermedades que tenemos los emprendedores, que es la emprendiditis aguda. La emprendiditis aguda es la que nos lleva a la siguiente lección de nuestro viaje en rafting, que es el flujo de caja. Cada vez que yo empiezo a hacer cosas fuera de foco, empiezo a destruir mi flujo de caja y empiezo a destruir una verdad tan trivial como la importancia del agua en la navegación. Eso es el flujo de caja, la importancia del agua en la navegación. Y claro, nosotros cuando tenemos plata en el bolsillo, nos agarra la borrachera de optimismo. Crecemos en estructura, nuevas unidades de negocio, los árboles nunca van a llegar al cielo. Hasta que viene el cambio de ciclo, que en la Argentina estamos más acostumbrados a los cambios de ciclo, y empezamos a ver rojo en el banco. Y empezamos a estresarnos en la estructura. Y cuando un empresario, y sobre todo pyme, ve rojo en el banco, créanme que nosotros vemos sangre. No tenemos un teléfono donde llamar para decirle que tenemos algo. Vemos sangre. ¿Y por qué vemos sangre? Porque hay que despedir gente. Y si uno despide gente, sufren las familias, se destruye el clima interno. ¿De qué clima interno voy a hablar si tengo que despedir a mi gente? Destruir valor. Entonces nosotros en Unitech aprendimos a hacer la ejecución presupuestaria, a planificarnos en el tiempo, en que en los buenos tiempos tenemos que hacer fondos anticíclicos. Y es más, tenemos que lograr track record financiero en los bancos para que nos asistan cuando estemos mal, no ir a pedirles solamente cuando estemos mal. Y todo eso nos apalanca el sistema y nos permite lo mejor, invertir cuando nadie invierte. Hacer la diferencia ahí, cuando todos los actores económicos se van del mercado, quedan los mejores. Cuando el agua baja, se sabe quién es quién. Y entonces ahí, aprendiendo la lección del flujo de caja, todo se ordena.
Porque si uno tiene el flujo de caja ordenado, puede parar en su viaje en rafting, en el camino, como hicimos, me acuerdo, en el Río Manso, debajo de un árbol, antes de seguir en el próximo rapidito. Nosotros lo hacemos todos los semestres en Unitech, con la evaluación de desempeño. Parar, poner ese mantel bajo el árbol, llegar a ese lugar que no se podría llegar si no se pasó por ese bote. No hay manera de llegar a ese lugar. Y estar con el equipo y reconocer la grandeza de ese equipo. Parar para poder reconocer la grandeza. ¿Y cómo voy a parar si estoy todo el tiempo con los rapiditos cayéndome en el bote? Si yo puedo parar y decirle a la gente lo que significó haber pasado esa lista de imposibles, decirle, ¿te acordás cuando vimos esa piedra que estábamos todos temblando y ahora estamos acá disfrutando de este lugar? Esa caricia al alma que hay que darle a cada integrante del equipo produce un grupo que nunca más es el mismo. Y no estoy hablando de adulación, de elogio barato, estoy hablando de reconocer las fortalezas y las destrezas de un equipo cuando se pasaron por momentos muy difíciles y podemos parar a reflexionar para seguir adelante con nuestro camino. Y es ahí, cuando uno va llegando al final del camino, al final del recorrido y de haber pasado por esas instancias, que uno puede ver los resultados finales del año fiscal cuando viene el contador y nos muestra un balance que dice determinados resultados. Y nosotros lo miramos y después de esta historia que yo les estoy contando, uno descubre que eso no expresa ni el 10% del camino. Y ojo que yo sé que acá debe haber muchos CFO que me dirán, los resultados son importantes. Por supuesto que son importantes, tan importante como los goles en un partido. Lo que yo digo es que para lograr esos resultados se transitó por un concepto de éxito que va mucho más allá de esos números. Éxito como lo define para mí John Woolen, el mejor entrenador de básquetbol de los Estados Unidos de todos los tiempos, cuando él decía que el éxito es la paz mental fruto de la íntima satisfacción de saber que uno hizo lo mejor que pudo para convertirse en lo mejor que uno es capaz de ser. Por eso, yo los invito a todos ustedes a continuar sus travesías generando cada vez más y mejores compañías.